Y la respuesta es relativamente sencilla y es muy dolorosa y es la clave de todo el problema, porque desde hace mucho rato, hace por lo menos un siglo y más, pero sobre todo del 90 hacia acá con el neoliberalismo y el libre comercio, y particularmente en este gobierno plutocrático de Álvaro Uribe, quienes gobiernan a Colombia lograron separar su suerte personal de la suerte de la nación. Esta frase la repito y la voy a repetir hasta el cansancio. Lograron separar su suerte personal de la suerte de la nación. Es gente a la que le va bien, aun cuando al resto de los colombianos le va mal. Es gente a la que incluso le va mejor, cuando al resto de sus compatriotas le va peor. Y eso es lo que explica por qué quieren más libre comercio. Miren el caso del agro. En el libre comercio de estos 20 años, porque el libre comercio empezó en Colombia en 1990, han destruido el agro. Estamos importando 10 millones de toneladas de alimentos que podríamos producir en Colombia. En el solo gobierno de Uribe las importaciones pasaron de 6 a 10 millones. Y sin embargo nos quieren embutir el TLC, que va a agravar esas circunstancias. Luego no hay sino una explicación. Les gusta así. ¿Y por qué les gusta así? Porque lograron separar su suerte personal de la suerte de la nación. O sea, las desgracias del libre comercio no los tocan a ellos, porque se han conectado de una u otra manera con los intereses de las transnacionales, con los intereses de los Estados Unidos, con los intereses del imperialismo norteamericano. Esa es la gran batalla de Colombia. O sea, vamos a poner en la dirección del Estado colombiano sectores sociales, dirigentes, personas que decidan enrumbar este país por el camino del progreso, o vamos a seguir manteniendo en la dirección del Estado a aquellos que llegan al Estado a separar su suerte personal de la suerte de la nación. En la confusión nacional se ha vuelto común que las madres le digan a los hijos: estudie mi hijo para que trabaje con una transnacional. O sea, estudie mi hijo para que separe su suerte personal de la suerte de la nación. En otros casos dirán: mi hijo sea gobernador o ministro. ¿Para qué? No para que saque el país adelante, o senador o lo que sea, o alcalde, sino para que separe la suerte personal de la suerte de la nación. Entre a este combo uribista. ¿Para qué? ¿Para sacar a Colombia adelante con la política? No, para que en ese combo separe su suerte personal de la suerte de la nación. Esta es la gran batalla. Colombia no ha tenido nunca, compañeros y compañeras, un proyecto de desarrollo nacional, un proyecto estratégico de largo plazo, que apunte a colocar este país entre los primeros del mundo. No, aquí es lo que ha habido desde siempre. Es un combo de compadres que siempre le han apostado a vivir como europeos y norteamericanos, pero sin cumplir con el deber mínimo de hacer que nuestro pueblo se parezca en ese sentido a europeos y norteamericanos. No quiero decir con esto que Europa y Estados Unidos sean la maravilla, estoy simplemente señalando un hecho que hay que contrastar. Es porque el capitalismo de ellos es así, porque nuestro capitalismo es de esta manera como lo estoy describiendo. Porque de aquí se deriva una consecuencia, es qué hacer. De aquí se deriva una consecuencia. Bueno, si eso es así, entonces ¿qué hacemos? ¿Cómo atendemos las cosas? Y la conclusión es obvia. Si ese es el diagnóstico y ese diagnóstico es cierto, yo creo que es cierto, y se puede demostrar esa certeza, pues lo que toca es hacer el esfuerzo por crear un hecho político, llamémoslo como quieran, un movimiento político, una unidad política, un partido político, etcétera, que se trace como orientación lo contrario de lo que ha venido sucediendo en Colombia. Que declare como su primer propósito sacar adelante la economía nacional, enrumbar el país por el camino del progreso, por el desarrollo. Desarrollo que por supuesto tiene que fundamentarse en incluir en el desarrollo y en el progreso, primero que todo, a los de abajo, al pueblo raso, a las capas medias, porque si no, ¿para qué desarrollo? Entre otras cosas, no puede haber desarrollo si no se monta sobre el bienestar de muchos, que ese es otro secreto que ya está sabido de la economía nacional. O sea, nos toca enfrentar el modelo económico y político que prevalece en Colombia. Nos toca derrotar ese modelo económico y político y montar otro modelo económico y político de signo auténticamente democrático.
Democrático en lo político, democrático en lo social y democrático en lo económico. O sea, es como crear o montar una cosa que uno podría llamar una nueva democracia, una nueva manera de hacer las cosas en Colombia. Que tendría que tener, a mi juicio, unos 4 pilares que puede uno simplificar, pues, o agrupar para facilitar las cosas. Tiene que ser un modelo económico que proteja la economía nacional, que proteja el aparato industrial y el aparato agropecuario. Colombia no puede salir adelante con un discurso y unos hechos que dicen que da lo mismo producir en Colombia que importar. Eso no es posible. Es decir, un país gobernado por una oligarquía que le da lo mismo que el trabajo nacional sea el que nos alimente a que sea el trabajo extranjero el que nos alimente. No es posible desarrollarse. O sea, aquí hay que proteger, aquí hay que defender la industria y el agro, que es la fuente de toda riqueza. Si no se transforman los recursos que nos brinda la naturaleza, sean recursos nacionales o incluso importados, es lo que llaman los economistas, si no se le agregan valor a las cosas, no es posible construir un país como el que necesitamos construir. Es un primer hecho de una importancia capital, y estoy hablando de defender todo el aparato productivo, incluido el aparato productivo mediano y grande. No podemos celebrar con que se cierren las fábricas. Es que cuando se cierra una fábrica, el que más sufre no es el dueño de la fábrica, sino los trabajadores que trabajan en esa empresa. El empresario alguna cosa se inventará y ahí seguirá, pero los trabajadores terminan vendiendo mamoncillos en las esquinas. Pero cuando estoy hablando de proteger, y eso lo planteamos con claridad en el debate de agroingreso seguro, nosotros no hicimos el debate de agroingreso seguro porque nos opongamos a los subsidios, ni nos opongamos a la protección del aparato agropecuario. A lo que nos oponemos es la manera como manejan los subsidios. Primero nos opusimos porque esos subsidios no apuntan a sacar el agro adelante, sino a salvarle el pellejo a 4 compadres del gobierno mientras el agro se hunde. O sea, el subsidio no es un instrumento del desarrollo de la nación, sino el subsidio termina convertido en otro instrumento para separar la suerte personal de la suerte de la nación, que es precisamente lo que estamos condenando. Entonces uno entiende por qué, al mismo tiempo en que aplauden el Tratado de Libre Comercio, reciben los subsidios, que es la manera de protegerse ellos personalmente de estas políticas neoliberales y del libre comercio. O sea, primera idea, hay que defender la producción industrial y agropecuaria. Segunda idea, y esta es más importante si ustedes quieren, pero que está íntimamente vinculada con la anterior, hay que defender el trabajo nacional. Y cuando digo el trabajo, digo los trabajadores. Y me refiero a sus empleos estables, de alta calidad, sus salarios, sus ingresos, sus prestaciones, su salud, sus pensiones, su educación, todo, o sea, proteger la vida del pueblo. No es posible construir un país medianamente próspero sobre la miseria de la población, eso no se puede. Y estoy hablando de capitalismo. No es posible construir un país que progrese sobre el hambre y la miseria del conjunto de los habitantes de ese país. No se puede. Luego, el problema de defender a los intereses de la gente no es solo un sentimiento, digamos, democrático, mínimo de solidaridad, de cariño,